El silencio en el auditorio de la Universidad de Saint-Jude no era un silencio ordinario, era un vacío pesado, cargado de un desprecio que se podía sentir en la piel. Frente a 200 estudiantes de élite, el profesor Harrison Thorne, una eminencia mundial en astrofísica, sostenía un trozo de tiza como si fuera un arma. A sus pies, un joven de chaqueta desgastada y manos callosas recogía sus libros del suelo. «Eres un tonto, Elías», la voz de Thorne resonó, gélida y cortante. «No sé qué clase de fantasía te trajo a esta aula, pero la ciencia no se nutre de buenas intenciones, sino de intelectos superiores. Personas como tú no nacieron para entender el universo, nacieron para limpiar el suelo que los verdaderos genios caminamos. Retírate ahora mismo, antes de que tu mediocridad contamine el aire de este recinto». Elías no respondió. Su mirada permanecía fija en las baldosas pulidas, evitando los rostros de sus compañeros que, entre susurros y risas sofocadas, grababan la escena con sus teléfonos. Aquella no era solo una expulsión, era una ejecución pública de sus sueños. Elías no era un estudiante regular, era el hijo de la mujer que limpiaba los laboratorios por las noches. Un joven que trabajaba 12 horas en un taller mecánico para pagar una matrícula que apenas le permitía estar allí como oyente. Mientras Elías caminaba hacia la salida, el eco de sus botas viejas golpeando el suelo era el único sonido en la sala. Thorne, con un gesto de arrogancia, se volvió hacia la enorme pizarra de pizarra negra que cubría toda la pared frontal. Allí, escrito en una caligrafía perfecta, descansaba el problema de Riemann Vaughan, un enigma matemático que había permanecido sin resolver durante más de 30 años. Dijo Thorne, golpeando la pizarra con el nudillo, es el muro que separa a los hombres de los dioses. Quien logre avanzar solo un paso en esta resolución, tendrá su nombre grabado en la historia. Pero claro, para eso se necesita un cerebro, no solo esperanza. Elías se detuvo justo en el umbral de la puerta. Algo en su pecho, una mezcla de dolor antiguo y una chispa eléctrica de pura lógica, estalló. No era rabia lo que sentía, era una claridad absoluta. Se dio la vuelta lentamente. El auditorio contuvo el aliento. El joven caminó de regreso, no hacia su asiento, sino hacia la tarima. El profesor Thorne frunció el ceño, su rostro transformándose en una máscara de indignación. «¿Qué crees que haces, estúpido? Te ordené que salieras», rugió el profesor. Elías ignoró la voz, ignoró las cámaras y el mundo entero. Extendió la mano y, con una firmeza que nadie esperaba, le arrebató la tiza de los dedos al profesor. El contacto visual duró apenas un segundo, pero en los ojos del joven ya no había rastro de la humillación previa, solo una intensidad gélida que hizo que Thorne retrocediera un paso, casi por instinto. Elías se enfrentó a la pizarra. Sus manos, manchadas de grasa de motor que el jabón no había logrado quitar del todo, comenzaron a moverse. Al principio, fue un trazo errático, pero pronto la tiza empezó a bailar sobre el negro, creando una sinfonía de variables, integrales y símbolos que la mayoría de los presentes ni siquiera reconocía. El sonido de la tiza golpeando la superficie era rápido, rítmico, como el latido de un corazón acelerado. Thorne se preparó para gritar, para llamar a seguridad, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sus ojos, acostumbrados a la excelencia, comenzaron a leer lo que el tonto estaba escribiendo. Su expresión cambió de la furia a la confusión, y de la confusión a un terror absoluto. Elías no estaba simplemente garabateando, estaba demoliendo 30 años de teorías fallidas con una elegancia que desafiaba toda lógica académica. El auditorio quedó sumido en un trance. Los estudiantes bajaron sus teléfonos, olvidando la burla. Lo que estaban presenciando no era un acto de rebeldía, era un milagro intelectual en tiempo real. La tensión en la sala subió hasta volverse insoportable mientras Elías llegaba a la mitad de la pizarra, resolviendo en minutos lo que a Thorne le había tomado una década intentar comprender. En ese momento, el joven se detuvo en seco, con la tiza suspendida en el aire, y un silencio sepulcral volvió a reinar.
Elías permanecía inmóvil frente a la inmensidad de la pizarra, con la tiza rozando apenas la superficie oscura. La respiración de los presentes parecía haberse detenido en un unísono de asombro y desconcierto. El profesor Thorne, cuyas manos solían ser de acero al sostener el mando de su cátedra, ahora temblaban imperceptiblemente. Dio un paso al frente, con los ojos inyectados en sangre, buscando desesperadamente un error, una falla, un signo de que aquel joven de manos sucias no era más que un farsante con buena memoria. «Es un truco», susurró Thorne, aunque su voz carecía de la autoridad de antes. «Has memorizado un desarrollo parcial de alguna revista científica olvidada. Esto no es inteligencia, Elías, es un acto de mímica barata. Lo que has escrito ahí es solo la superficie. No puedes cruzar el umbral de la singularidad de Vaughan. Nadie puede». Elías no se dio la vuelta de inmediato. Sus ojos recorrían los números como si fueran seres vivos, como si las variables le susurraran secretos que el resto del mundo era incapaz de oír. En su mente, no veía fórmulas, veía el esfuerzo de su madre, las noches que ella pasaba fregando esos mismos suelos para que él pudiera esconderse en la biblioteca y devorar libros que nadie más tocaba. Recordó el olor a detergente barato y el cansancio en los ojos de la mujer que le había dado todo. Cada trazo de tiza era una bofetada al destino que la sociedad le había impuesto. Lentamente, Elías giró la cabeza. Su rostro, antes humillado, ahora irradiaba una serenidad aterradora. «Usted llama a esto un muro, profesor», dijo Elías con una voz suave pero que cortaba el aire como una cuchilla. «Pero el problema no es el muro. El problema es que usted ha estado intentando abrir la puerta con la llave equivocada durante 20 años. Se aferra a la constante de Thorne porque lleva su nombre, pero su propia vanidad es la que hace que la ecuación sea irresoluble. Usted no busca la verdad, busca el aplauso». Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Insultar la teoría principal de Thorne en su propia aula era un suicidio académico. El profesor se puso lívido, el sudor frío comenzaba a perlar su frente. La humillación que antes sentía el joven ahora se estaba transfiriendo, como una carga eléctrica, hacia el hombre que se creía un dios. «Y basta de insolencias», gritó Thorne, golpeando la mesa de madera. «Si eres tan brillante, si realmente crees que mi trabajo es erróneo, termina el segundo bloque. Resuelve la paradoja del espacio-tiempo que ha dejado ciegos a los premios Nobel. Si no lo haces en los próximos 5 minutos, llamaré a seguridad y te aseguro que no volverás a pisar una institución educativa en este país». Elías soltó una pequeña risa amarga, una que nació desde el fondo de su alma cansada. Miró su mano, manchada de hollín y tiza, un símbolo de sus dos mundos. Sin decir una palabra más, se volvió hacia la pizarra vacía que quedaba a la derecha. Sus movimientos se volvieron frenéticos, pero quirúrgicos. La tiza se rompía por la presión, pero él continuaba con los trozos pequeños, dibujando una nueva arquitectura matemática. A medida que avanzaba, el silencio se transformó en una atmósfera de reverencia religiosa. Los estudiantes de las primeras filas, los más brillantes de la facultad, se pusieron de pie, uno a uno, incapaces de creer lo que veían. Elías estaba conectando la física cuántica con la relatividad general de una manera que parecía tan natural como respirar. Estaba simplificando lo imposible. Thorne retrocedió hasta chocar con su silla y se dejó caer en ella, con el rostro pálido. Sus ojos seguían el rastro de la tiza y, por primera vez en su vida, sintió el peso de su propia insignificancia. El joven al que había llamado tonto delante de todos estaba reescribiendo las leyes de la realidad en una pizarra de universidad de provincia. De repente, Elías se detuvo. Había llegado al punto crítico, el lugar donde todas las teorías anteriores se colapsaban. El auditorio entero estaba al borde de sus asientos. Elías miró por la ventana, hacia el horizonte donde el sol empezaba a caer, y luego miró directamente a la cámara de un estudiante que transmitía en vivo. El mundo entero estaba a punto de cambiar, pero el joven genio parecía dudar por primera vez.
Dejó caer el último trozo de tiza al suelo y el sonido del impacto resonó como un disparo en la sala. Falta un elemento, dijo Elías, mirando a Thorne con una tristeza profunda. Pero no lo voy a escribir. No todavía. Porque para entender el final de esta historia, profesor, usted primero tiene que pedir perdón por lo que le hizo a la mujer que limpia esta oficina todas las noches. El profesor Thorne abrió la boca para protestar, pero en ese instante, las puertas del auditorio se abrieron de par en par. Dos hombres de traje oscuro, con insignias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entraron con paso firme, buscando con la mirada al responsable de lo que acababa de aparecer en la red. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de ellos señaló directamente a Elías, mientras el profesor Thorne se hundía más en su asiento, dándose cuenta de que el joven que había intentado destruir era, en realidad, el único que podía salvar su legado. Los dos hombres de traje oscuro no se detuvieron ante el podio del profesor Thorne. Ni siquiera lo miraron. Sus ojos estaban fijos en la pizarra, recorriendo con una velocidad analítica las ecuaciones que Elías había trazado. El silencio en el auditorio se volvió denso, casi sólido. Los estudiantes, con sus teléfonos aún en alto, registraban el momento en que la jerarquía de la universidad se desmoronaba por completo. Thorne intentó ponerse de pie, recuperando un poco de su compostura arrogante, pero su voz sonó débil y quebrada. ¿Qué significa esta interrupción? Balbuceó Thorne. Este joven es un intruso, un tonto que ha vandalizado mi clase. Seguridad debería estar sacándolo de aquí, no ustedes. Uno de los agentes, un hombre de cabello cano y mirada de acero, se giró lentamente hacia el profesor. Sacó una tableta de su maletín y mostró una serie de correos electrónicos y archivos encriptados que habían estado circulando en los niveles más altos de la Agencia de Seguridad Nacional. Profesor Thorne, hemos estado rastreando el origen de las correcciones anónimas que llegaron a nuestro servidor el mes pasado, dijo el agente con una voz monótona que heló la sangre de todos. Correcciones que salvaron un proyecto de defensa multimillonario basado en sus teorías erróneas. Pensamos que era usted quien las enviaba desde una cuenta secundaria para salvar su prestigio, pero ahora que vemos esta pizarra, la caligrafía y la lógica son idénticas. El agente se volvió hacia Elías, quien permanecía de pie, con los hombros rectos y la mirada perdida en algún punto del infinito. Usted es el fantasma de la biblioteca, ¿verdad? Preguntó el agente, bajando el tono, casi con respeto. El que ha estado enviando las soluciones a los problemas que Thorne no pudo resolver en 2 décadas. Un murmullo de incredulidad estalló en las gradas. No era solo que Elías fuera un genio, era que el gran profesor Thorne había estado viviendo de las migajas intelectuales de un joven al que despreciaba. La humillación de Thorne fue total. Su rostro pasó del pálido al rojo encendido, y luego a un gris cenicizo. Se hundió de nuevo en su silla, dándose cuenta de que su carrera acababa de terminar frente a cientos de testigos y miles de personas conectadas al directo. En ese momento, una figura pequeña y cansada apareció en la puerta trasera del auditorio. Llevaba un uniforme azul de limpieza y un carrito con baldes y fregonas. Era Elena, la madre de Elías. Al ver a su hijo rodeado de hombres de traje y al profesor Thorne derrotado, su primer instinto fue el miedo. Soltó el mango de la fregona, que cayó al suelo con un eco metálico, y corrió hacia la tarima. Elías. Gritó con la voz entrecortada por la angustia. Hijo, ¿qué has hecho? Te dije que no te metieras en problemas, que solo vinieras a escuchar. Elías se adelantó y tomó las manos callosas de su madre entre las suyas, manchadas de tiza. El contraste era poético, el futuro de la ciencia sosteniendo las manos que habían limpiado el pasado. No he hecho nada malo, mamá, dijo Elías, y por primera vez su voz se quebró de emoción. Solo he dejado de tener miedo. He dejado de creer que somos menos porque nuestras manos están sucias. El agente de seguridad se aclaró la garganta, rompiendo el momento íntimo. Miró de nuevo la pizarra y luego a Elías. Falta el cierre de la ecuación,
joven. Si lo que dice es cierto, y usted es quien creemos, ese último paso es la clave para la energía limpia infinita. Pero hay un problema. La estructura que ha dibujado sugiere una inestabilidad que podría ser catastrófica si se completa de forma lineal. ¿Cómo piensa resolver la paradoja de la masa negativa? Thorne, en un último arranque de envidia y desesperación, gritó desde su asiento. No puede hacerlo. Es una trampa lógica. Nadie en la historia de la física ha unido esos dos puntos sin que la ecuación colapse. Él es un tonto, se los dije. Solo ha tenido suerte hasta ahora. Elías miró a Thorne con una mezcla de lástima y perdón. Luego, tomó un pequeño trozo de tiza roja que había quedado olvidado en la bandeja de la pizarra. Se acercó al centro del caos matemático y, con un solo movimiento fluido, no escribió un número, sino que tachó una de las constantes que el propio Thorne había establecido como sagrada hacía 20 años. La sala entera pareció vibrar. Los agentes de seguridad se acercaron a la pizarra, sus ojos brillando con una chispa de comprensión repentina. Lo que Elías acababa de hacer no era resolver el problema siguiendo las reglas, era demostrar que las reglas mismas eran la mentira que impedía ver la verdad. El error nunca estuvo en la respuesta, profesor, susurró Elías, sin mirar atrás. El error estuvo en que usted nunca permitió que la realidad fuera más grande que su ego. Elías terminó el trazo final. Un solo símbolo que cerraba el círculo. Los agentes se miraron entre sí, asombrados, y uno de ellos sacó un teléfono satelital para hacer una llamada que cambiaría la historia de la humanidad. Pero mientras el mundo empezaba a girar en torno al nuevo genio, Elías simplemente se quitó la chaqueta vieja, se la puso sobre los hombros a su madre y empezó a caminar hacia la salida. Espera, dijo el agente principal. No puedes irte así. Tenemos un contrato, una vida nueva para ti, laboratorios, seguridad, fama. Elías se detuvo en la puerta y miró el auditorio por última vez. Primero, dijo con firmeza, el profesor Thorne tiene algo que decirle a mi madre. Y lo va a decir ahora mismo, frente a todas esas cámaras. O el resto de la fórmula se irá conmigo a casa. El silencio que siguió fue el más tenso de toda la tarde. Todas las miradas se clavaron en Thorne, quien parecía un hombre condenado a muerte, obligado a elegir entre su orgullo y su libertad. El destino de la ciencia moderna colgaba de una disculpa que el mundo entero estaba esperando escuchar. El profesor Thorne sentía el peso de 1000 ojos clavándose en su nuca como agujas de hielo. El sudor frío empapaba el cuello de su camisa de seda, y por primera vez en su carrera, el hombre que siempre tenía una respuesta para el origen del cosmos no encontraba palabras para su propia redención. El silencio en el auditorio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los servidores y el latido acelerado de 200 corazones. Las cámaras de los teléfonos, esas mismas que minutos antes grababan la burla, ahora eran los jueces de una ejecución moral. Thorne se puso de pie con la lentitud de un anciano. Sus piernas flaquearon. Caminó hacia Helena, la mujer a la que nunca había mirado a los ojos, la mujer que para él era solo una sombra que vaciaba los cestos de basura mientras él soñaba con la eternidad. Al llegar frente a ella, Thorne bajó la cabeza. Su voz, antes un trueno de arrogancia, apenas fue un susurro roto que los micrófonos de ambiente captaron para el mundo entero. Lo siento, dijo Thorne, y el aire pareció escapar de sus pulmones. Perdóneme, señora. No solo por mis palabras de hoy, sino por todos los años en los que permití que mi intelecto me cegara ante su humanidad. Usted ha criado al hombre que yo siempre pretendí ser. Helena no lloró de tristeza, sino de una dignidad recuperada que valía más que cualquier título universitario. No aceptó la mano de Thorne, simplemente asintió con la nobleza de quien siempre ha sabido la verdad. Elías observó la escena desde la pizarra. No había triunfo en su mirada, solo una paz profunda. El joven se acercó a la última sección de la pared negra, donde el vacío esperaba la pieza final del rompecabezas más grande de la ciencia.
Los agentes del gobierno se adelantaron, conteniendo la respiración, con sus dispositivos de grabación listos. Elías tomó un trozo de tiza blanca y, con la precisión de un cirujano, dibujó el último vector de la ecuación. No era una cifra compleja, era una relación de simetría tan simple que resultaba hermosa. Al terminar, dejó caer la tiza, que se hizo polvo contra el suelo. Ahí lo tienen, dijo Elías, mirando a los agentes y luego a sus compañeros. La energía no se crea a partir del vacío, sino del equilibrio. Pero recuerden esto, la ciencia sin empatía es solo una herramienta para la destrucción. Si usan este descubrimiento para la guerra o para enriquecer a unos pocos, habrán desperdiciado el sacrificio de mi madre y de miles como ella. El agente principal se acercó a Elías con un contrato en la mano, un documento que garantizaba fondos ilimitados, seguridad privada y una posición como director del Instituto de Investigación Avanzada. Elías miró el papel, luego miró a su madre y finalmente a la multitud de jóvenes que lo observaban con una mezcla de envidia y adoración. Con un gesto tranquilo, Elías tomó el bolígrafo, pero en lugar de firmar, escribió algo al dorso y se lo devolvió a la gente. No quiero su oficina, ni su seguridad, sentenció Elías. He liberado la patente bajo una licencia pública hace exactamente 3 minutos a través del wifi de esta aula. Ya está en la red. El conocimiento ahora le pertenece al mundo, no a un gobierno ni a una corporación. Si quieren mi ayuda para implementarlo, me encontrarán mañana a las 6 de la mañana en el taller mecánico de la calle Cuarta. Tengo 2 motores que reparar antes del mediodía. El auditorio estalló en un caos de gritos, aplausos y confusión. Los agentes intentaron protestar, pero era tarde. El fantasma de la biblioteca había democratizado el futuro de la humanidad en un solo clic. Elías bajó de la tarima, tomó el carrito de limpieza de su madre y, ante el asombro de todos, comenzó a empujarlo hacia la salida junto a ella. Pasaron junto al profesor Torne, quien seguía estático, mirando la pizarra con la expresión de alguien que acaba de ver a Dios y se ha dado cuenta de que es ateo. Elías se detuvo un segundo frente a él y le puso una mano en el hombro. Profesor, dijo Elías con una sonrisa melancólica, el universo no es de los que saben más, sino de los que aman lo que hacen. Usted olvidó amar la física cuando empezó a amar su reflejo. Espero que ahora que no tiene nada, pueda volver a encontrarla. Madre e hijo cruzaron el umbral de la puerta, dejando atrás el brillo de los focos y el estruendo de la fama instantánea. Salieron al aire fresco de la tarde, donde el sol se ponía pintando el cielo de tonos violetas y dorados. Caminaron en silencio, 2 figuras pequeñas contra la inmensidad de una ciudad que no sospechaba que acababa de ser salvada por el joven al que llamaron tonto. Porque al final del día, la verdadera genialidad no reside en resolver ecuaciones imposibles, sino en tener el valor de permanecer humano en un mundo que intenta convertirnos en máquinas. La historia de Elías nos enseña que el brillo de una mente puede iluminar el mundo, pero solo el calor de un corazón puede cambiarlo para siempre. ¿Y tú? ¿Habrías compartido el secreto más grande del mundo con todos, o te habrías quedado con la gloria para ti mismo? Tu respuesta define quién eres realmente.